Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio de entrevista. Vamos a contar con Arturo Espinosa. Él es abogado y consultor electoral, es director de Elecciones y Más. Se ha dedicado a lo largo de los últimos años al análisis del tema electoral en México y también en la región. Y en este caso lo convocamos para plantearle algunas preguntas sobre, bueno, la actualidad política y sobre todo electoral de México, que ha estado, como saben, muy activa en los últimos meses. Así que bueno, bienvenido Arturo, y empiezo con las preguntas, si te parece. Claro que sí, muchas gracias, Jesús, encantado, como siempre. Gracias por participar. Bueno, Arturo, en primer lugar, te quería preguntar, ¿cuáles fueron las principales críticas que se le hicieron al plan B presentado por Morena? ¿Cómo afectaba a los grupos que se sentían perjudicados y cuáles fueron sus argumentos, digamos, para defenderse de este plan? A ver, yo diría que hay tres críticas importantes al plan B. Por un lado, que si bien reconocen a ley las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables o minoritarios, les deja el margen a los partidos políticos al 100% para que ellos decidan cómo las postulan, lo cual es un retroceso. Y antes se postulaba un mínimo de candidaturas, este mínimo lo redujeron todavía más. Entonces creo que esa es una de las principales críticas. La otra crítica es, sin duda, el golpe tan grande a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, del INE, la reducción de la estructura, la reducción en cuanto a su capacidad de operación y de funcionamiento, pero ojo, no reducción en cuanto a atribuciones y funciones. Y la tercera es la manera en la que están buscando acotar a las autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal y en general los institutos y tribunales locales, para que no se metan ni en los asuntos de los partidos políticos, ni tengan esta capacidad de ser el órgano regulador que evita las conductas ilegales y que las sanciona. Lo están realmente acotando. Creo que en una nuez, eso es lo más preocupante de este plan B. Ok, y bueno, luego hemos visto la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Suspendiendo la aplicación de este plan B. ¿De qué manera se ven afectados los próximos comicios, ¿no? Y la organización de las elecciones en general por esta suspensión de la Corte? A ver, creo que en la suspensión de la Corte, primero hay que decirlo, es algo temporal, en lo que la Corte resuelve en definitiva todas estas acciones y controversias que se presentaron y decide si son constitucional la reforma o no es constitucional. Creo que con esto lo que tenemos al día de hoy es que el marco jurídico anterior a la reforma es el que está vigente. Y con ese se tendrán que hacer las elecciones si no es que la Corte resuelve pronto. Creo, y lo más preocupante en todo esto, o lo que más genera es incertidumbre, porque estamos en medio de dos marcos legales, uno nuevo, que no está vigente porque está suspendido, y uno anterior, y creo que esta incertidumbre de lo que vaya a pasar, qué hace el INE, empieza a implementar la reforma o se espera y se va con esto. Los tiempos, estamos encima, digamos, al día de hoy estamos prácticamente a 4 meses de que inicie el proceso electoral de 2024. Si se aplica el plan B, estaríamos a 6 meses. Creo que esto genera mucha incertidumbre y eso es algo que nos preocupa porque pues todos los días cambian y todos los días pasan cosas y no sabemos, no tenemos todavía certeza de qué va a pasar rumbo a 2024. Y con la intervención digamos, de otras instituciones, en este caso de la Corte Suprema, ¿cómo se ha visto afectada la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho en México? ¿Ha sido de alguna manera tenso? ¿Ha puesto en estrés, ¿no?, a las instituciones que están encargadas de proteger los derechos de cara a estas innovaciones o estas reformas que se han propuesto, ¿no? A ver, creo que ah, las instituciones están jugando su papel y están fungiendo como contrapesos. En palabras de algunos autores teóricos de la democracia, están siendo los perros guardianes de la democracia. Pero sin duda hay mucha tensión y sobre todo hay mucha presión. Me parece que al presidente y a Morena en general han buscado presionar a las instituciones, atacarlas, descalificarlas. ¿Por qué? Porque pues desde luego ellos buscan que el plan B, su reforma electoral, sea la que prevalezca
y pues no les está gustando y nunca les ha gustado estos contrapesos que los limiten y que sean sometidos al escrutinio de el Poder Judicial o, por supuesto, tampoco que el INE defienda su autonomía. Entonces, creo que sí hay cierta tensión y sobre todo bastante polarización en este sentido. Ok, bueno, ahora Arturo te voy a hacer una pregunta que seguro te va a tomar un poco más de tiempo, pero un poco para imaginar, ¿no? ¿Qué efectos prácticos tendría tanto la aplicación del Plan B como que la Corte sostenga esta suspensión y finalmente no se implemente en la organización de las elecciones? O sea, ¿cómo serían las elecciones con Plan B y sin Plan B? ¿De qué manera afectaría a los OPLES? A ver, te contesto primero la parte más sencilla, ¿no? Sin plan B, pues son las elecciones como las ha venido desarrollando México hasta ahorita, ¿no? Elecciones en cuanto a la parte técnica de la organización, la verdad es que prácticamente impecables, de altísima calidad, con una estructura que se mueve y opera a la perfección como reloj y hace su trabajo perfectamente. Si hubiera plan B, creo que ahí va a estar el reto de la autoridad electoral y sobre todo de esta nueva autoridad electoral, porque como sabemos, hay nuevos consejeras y consejeros, hay una nueva presidencia y el reto va a ser cómo llevar a cabo unas elecciones de la más calidad, las elecciones más grandes en la historia, porque otra vez vamos por más cargos de elección popular al mismo tiempo, con mucho menos estructura, con una estructura mucho más reducida y además de con una estructura mucho más reducida, con los tiempos tan ajustados. Por un lado, para esta nueva estructura, y por el otro lado, parte de lo que hizo el Plan B fue recortar los tiempos para la organización del proceso electoral. Antes había 9 meses para organizar la elección, ahora va a haber prácticamente 7 meses, 6 y cachito, ¿no? Entonces, vas a tener menos estructura, vas a tener un presupuesto sumamente acotado, porque sin duda por ahí vendrá un nuevo golpe al INE, y vas a tener menos tiempo. Entonces, creo que el reto va a ser muy grande y vamos a ver si logran hacer unas elecciones de la misma calidad y no porque no tenga el INE capacidad, sino es porque no va a tener los recursos, el personal, la gente suficiente para poderlo hacer. Bien, y por último, Arturo, quería aprovechar, ya estamos en la coyuntura, ¿no? El día de ayer se anunciaron los nuevos consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, se registraron muchísimas críticas y dudas por los mecanismos para la postulación, evaluación y selección de los consejeros, ¿no? Terminando el proceso el día de ayer. ¿Qué te pareció, digamos, a grandes rasgos lo que fue el proceso? ¿Qué tan sólido, qué tan robusto fue? Bueno, finalmente, ¿qué opinión podemos tener o qué podemos esperar de los nuevos consejeros que entrarán en su cargo a partir del próximo lunes? A ver, creo que es un proceso lleno de claroscuros, ¿no? En cuanto al proceso, francamente no me gustó, me parece que perdió mucha calidad de lo que se venía haciendo. Por un lado, los partidos políticos renunciaron a hacer su chamba, ¿no? A llegar a estos acuerdos, a estos consensos. Desde la designación del Comité Técnico de Evaluación, la oposición se abstuvo de votarlo y le dejó todo a Morena. Morena, desde luego, conformó un comité técnico sumamente parcial, como nunca se había visto en la vida, con perfiles realmente bajos, inexpertos en temas electorales, con poco o nulo reconocimiento, cosa que tampoco había pasado anteriormente respecto de otros comités técnicos de evaluación. Y pues la designación, optaron por un método que nunca se había visto, pero por un método que justo renuncia a la negociación, como es la tómbola. La tómbola es prácticamente una rifa, es decir, echaron papelitos ahí y los que salieran, lo cual, pues, si bien hay quien dice que es como más democrático porque pues todos tienen las mismas posibilidades, pero pues realmente es un proceso que lo define un órgano de carácter político y renunciaron a hacer su chamba, ¿no? A llegar a estos acuerdos y consensos. Ahora, los perfiles, a mí me parece que el proceso derivó en un resultado mejor del esperado. ¿Y por qué digo mejor del esperado? Desde que inició se rumoraba, se decía que Morena iba a poner perfiles totalmente afines. De hecho, algunos de los que estaban en el proceso y llegaron a la última etapa eran totalmente afines y leales a Morena, y creo que los perfiles que terminaron definiéndose son perfiles, primero, que tienen conocimiento y experiencia en la materia y han tenido cargos en lo electoral,
pero segundo, que no tienen esta afinidad tan clara, digamos, algunos tienen ciertos vínculos de parentescos y de trabajos previos y demás, pero creo que habrá que ver ya en el trabajo si garantizan su independencia, al menos los conocimientos y la experiencia está dada. Bueno, Arturo, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por esta revisión muy rápida, ¿no?, del acontecer electoral en México. Seguramente vamos a estar siguiendo el tema, ¿no? A partir del lunes toman la posesión y, como tú decías, dependiendo de lo que decía la Corte, empezará la previa, ¿no?, a la elección en 9 meses o 7 meses antes. De cualquier manera, estaremos muy atentos, así que muchas gracias, Arturo, por tu tiempo. Claro que sí, encantado, y creo que es un tema que hay que darle seguimiento porque no solo impacta en México, es algo que también en general la región, América Latina, está padeciendo estas amenazas hacia las autoridades electorales. Entonces creo que es muy importante, Jesús. Muchísimas gracias.